Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 59, Lluvia intensa, 1. Se estima que el tifón Noru, que actualmente se dirige hacia el norte y pasa por Japón, llegará a las regiones centrales alrededor de las 20 en punto. Se están realizando preparativos para la repentina y fuerte lluvia. VIP. Recientemente se han descubierto noticias de numerosos intentos de asesinato contra la Santa de Roma, Isabel Colagrande. VIP. La asociación ha publicado oficialmente un comunicado en el que se informa de que el lobo relámpago ha sido dado de alta del hospital. Han manifestado su intención de rechazar todas las visitas y entrevistas. BU. Dejó de mirar los canales de noticias y apagó el motor. No hay novedades sobre el gremio Balaya. Aunque la noticia sobre la derrota del León Negro, Lee Boyuk, no sería extraña si se tratara como una noticia de último momento, no se encontró por ningún lado. Lo que significaba era que el gremio Balaya estaba ocultando el asunto internamente. Vayamos hacia allá por ahora. Entró en el edificio del gremio Balaya que había visitado una vez antes. Mientras miraba alrededor del lujoso interior que parecía el de un hotel de 5 estrellas, apareció Park Chang-yun. ¿Viniste? ¿Cómo está el estado del señor Boyuk? La expresión de Park Chang-yun se puso rígida. Dejando escapar un profundo suspiro, negó con la cabeza. Afortunadamente no hay peligro para su vida, pero, no puedo decir que esté bien, ni siquiera con palabras vacías. ¿En qué estado se encuentra? Ha recuperado la conciencia. También ordenó que se pusiera en contacto con usted. Se había evitado el peor escenario, pero no se podía decir que fuera un alivio en la situación actual. Creo que sería mejor si habláramos de los detalles una vez que lo conozcas directamente. Sí. Siguió a Park Chang-yun. Bip, 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 bip. Después de ingresar a un área en la que Oh-jin no había estado antes, Park Chang-yun presionó una tarjeta contra una pared plana y discreta. DRRRRRRR. Entonces había una especie de área oculta. La pared se deslizó por sí sola como si fuera una especie de sala con un tesoro escondido en una antigua mazmorra. En lugar de brillantes monedas de oro, había una vida que se aferraba estrechamente al borde desvanecido de la existencia en su interior. Se trataba de una serie de salas de tratamiento llenas de equipos médicos costosos. La luz no apareció ni en un solo lugar. ¿No fue el señor Boyuk el único que resultó herido? Sí. Park Chang-yun asintió con la cabeza con expresión rígida. Excluyéndome a mí, que no participé en la operación, todos los miembros del gremio Balaya han sufrido a causa de la organización Estrella Negra. Oh-jin caminó por el pasillo con una expresión de incredulidad. El olor único de la medicina hospitalaria, del que se había hartado durante su estancia de 10 días en el hospital, salía de las decenas de salas de tratamiento que estaban espaciadas a intervalos determinados. El recuento de muertos. No hay muertes, todavía. Con una expresión miserable, Park Chang-yun bajó la cabeza. Aquel que una vez se había sentido extremadamente confiable al mantener a raya a las bestias demoníacas tenía sus hombros lastimosamente inclinados hacia abajo. Para que todos los miembros del gremio Balaya estén en este estado. Aunque era el puesto más bajo, el gremio aún había logrado obtener la posición de uno de los 10 mejores gremios de Corea, y con una minoría que era de un poco más de 20 miembros. No era fácil creer que el gremio Balaya, donde todos y cada uno de sus miembros estaban al nivel de un ejecutivo en comparación con otros gremios, hubiera sufrido un golpe tan impotente. Fue Arshad Khan. Sacudió la cabeza ante la pregunta que surgió en su cabeza. Según las palabras de Yujin, la posición de Arshad Khan dentro de la organización Estrella Negra era un paso más alta que la de él, un templario de rango medio. Si un templario de rango medio pudiera arrasar con el gremio de Balaya él solo, no habría razón para que la organización Estrella Negra ocultara su identidad y actuara en la oscuridad. Con ese tipo de fuerzas, podrían librar una guerra contra la totalidad de las 7 estrellas. Lo sabré cuando lo escuche de la persona directamente involucrada. Dejando atrás sus preguntas, movió los pies. Park Chang-yun golpeó con cuidado la puerta de la sala de tratamiento que estaba ubicada en la esquina más alejada. Toc, toc. Traje al señor Oh-jin. Adelante. Se escuchó una voz débil a través de la puerta. Crujir. Cuando la puerta se abrió, Oh-jin pudo ver a Lee Boyuk acostado en la cama. Tenía los ojos hundidos y las mejillas profundamente hundidas. Sus pupilas temblaron como si hubieran perdido la capacidad de concentrarse. La feroz presión similar a la de un león que una vez había emitido ya no se podía sentir.
Un fuerte sentimiento de derrota emanaba del hombre. La sensación de impotencia, como la de un viejo león desdentado que presta atención a su entorno, preocupado de que otro depredador pudiera venir a arrebatarle su presa muerta, fluía de Lee Bo-yuk. ¿Qué es esto? ¿Qué pudo haber sucedido para que una persona cambiara tan drásticamente? Te he mostrado un aspecto desagradable. Parecía que Lee Bo-yuk creyó las emociones reflejadas en las pupilas de Ojin mientras sonreía débilmente. ¿Qué pasó exactamente? Como puedes ver, luchamos contra ellos y fuimos derrotados vergonzosamente. A una persona. Era una voz mezclada con autodesprecio. Lee Bo-yuk tosió una mezcla de sangre y se mordió los labios. Una persona. La boca de Ojin se abrió de par en par. Tal vez. Fue Arshad Khan. No, ya lo encontramos gracias a la información que nos diste, sin embargo, contra quien luchamos no era él. En efecto. No fue Arshad Khan. ¿Entonces quién? Cheon Do-yeon. Lee Bo-yuk habló con voz hundida. Sus ojos temblaron como si recordara una terrible pesadilla. Ese es el nombre del anciano que, luchó contra nosotros. Lo llamaban el rey de los búhos. Agarré. Apretando los puños, continuó. Fue una batalla unilateral, ni siquiera pudimos presentar una pelea adecuada antes de ser derrotados de manera abrumadora. Honestamente, el solo hecho de poder escapar con vida fue un milagro. Bajó la cara con una expresión saturada de un profundo sentimiento de derrota. Rey de los búhos. Ojin entrecerró los ojos. Mientras grababa ese título ominoso en su cabeza, cierto estigma de estrella negra vino a su mente. El estigma de la nebulosa del búho. Si se hubiera titulado el Rey de los Búhos, no sería difícil adivinar cuál era su identidad. Un ejecutor de la organización Estrella Negra. Habían perseguido a un gato montés y se encontraron con un tigre. Una sensación aterradora recorrió la columna vertebral de Ojin. Sabía que serían fuertes, pero no se había imaginado que un solo miembro sería capaz de abrumar a todo el gremio de Balaya por sí solo. Una vez más, pudo percibir cuán abrumadora era la fuerza del grupo conocido como la Organización Estrella Negra. No debería ser yo quien acabara con el mundo en el futuro, sino la Organización Estrella Negra. Esa pregunta surgió naturalmente en su cabeza. Obviamente no conocía los detalles de la primera ronda ya que no tenía recuerdos, pero pensó que sería muy poco probable que una organización de ese calibre no tuviera influencia en el fin del mundo. Algo así como que la Organización Estrella Negra era el grupo que lideraba el demonio celestial, pero eso significaría que yo los lideraba. Él difícilmente podía imaginar ese futuro. Necesito al menos algún tipo de pista para intentar una deducción. Como era como marcar un par de puntos en un lienzo blanco y tratar de adivinar qué tipo de dibujo era, no tenía forma de averiguarlo. Jaja. Dejando escapar un profundo suspiro, detuvo sus pensamientos. Primero, ¿podría explicarme con detalle qué pasó? Sí, asintió Lee Bo-yuk. KHM, fue. Escupiendo flema mezclada con sangre en un vaso de papel, abrió la boca. Jajaja, los perseguimos usando el número de teléfono que nos proporcionaste. Nos llevó bastante tiempo, pero tuvimos éxito en atraparlos. Ojin ya lo sabía hasta ese momento porque lo había escuchado de Park Chang-yun. Estaban escondidos dentro de una sucursal del gremio Pandinus. Ese lugar estaba etiquetado como un almacén, pero era el escondite de esos bastardos de la Organización Estrella Negra. Gremio Pandinus. Era ese nombre otra vez. Entonces, ese lugar era la sede de la Organización Estrella Negra. Si Cheon Do-yeon estaba en ese lugar, existía la posibilidad de que fuera el cuartel general. No, no era el cuartel general, era solo una de sus sucursales. Bueno, aunque es una sucursal, era de una escala mucho mayor que la del Monte Baekumsan. Como no había más información que nos permitiera conectar con ellos, decidimos emboscarlos. Por supuesto, también intentamos ponernos en contacto con usted. Es probable que hayan oído que estaba en la sala de emergencias después de haber sido envenenado, solo que no tuvieron el tiempo para esperar pacientemente a que se recuperara. El plan salió bastante bien, logramos emboscarlos y contenerlos. Arshad Khan también estaba allí. No, apareció más tarde, aunque, no vino solo. Al principio, pensamos que funcionaría bien ya que tuvimos la oportunidad de atrapar a un ejecutivo de alto rango de la Organización Estrella Negra, pero esos fueron pensamientos tontos. Cheon Do-yeon había arrasado con todos los miembros del gremio Balaya él solo. Absolutamente, abrumadoramente.
Sin siquiera poder contraatacar adecuadamente, fueron derrotados. Jaja. Se escapó un profundo suspiro. Ese no fue el final del problema. De alguna manera lograron escapar milagrosamente, pero terminaron perdiendo las colas de la organización Estrella Negra que apenas lograron atrapar. Entonces ya no tenemos pistas para localizarlos. Mientras Arshad Khan no fuera un idiota, ocultaría toda la información que se considerara necesaria desde que se descubrió su escondite. Era justo pensar que toda la información obtenida hasta entonces era inútil. No, eso no es así. ¿Cómo no lo es? ¿Qué tipo de pistas quedarían en esa situación? Durante el proceso de inmovilización, tuve la oportunidad de hablar con uno de sus miembros. Él tenía información detallada sobre la organización Estrella Negra. ¿Pero no lo perdiste al final? Aunque encontraron a un miembro que poseía información interna, con la aparición de Cheon Do-yeon, no pudieron contenerlo. Era difícil esperar cooperación con un criminal que no estaba esposado. Así es, sin embargo, esta vez el caso es un poco diferente. ¿Comillas diferente? Él fue quien primero se acercó a nosotros y nos deseó cooperación. No lo atraparon ni buscaron información, sino que el partido contrario se acercó a ellos primero. Y eso significa. Los ojos de Oh-jin brillaron intensamente. Lee Bo-yuk asintió levemente con la cabeza. Sí, es un denunciante. Se integró a la organización Estrella Negra por razones desconocidas, pero parece tener un odio bastante profundo hacia ellos. Era más que razonable que algo así le ocurriera a un grupo insociable de criminales como la organización Estrella Negra. Cuando era común que empresas que parecían funcionar bien por fuera tuvieran problemas por dentro, no hacía falta ninguna explicación para un grupo criminal que actuaba descaradamente en las sombras. Entonces, ¿la razón por la que me llamaste es por eso? Ahora que sabían que había un denunciante, era hora de obtener información sobre la organización Estrella Negra haciendo contacto secreto con él. No hacía falta decir que un miembro del gremio Balaya no podía ponerse en contacto con el denunciante. La organización Estrella Negra estaría en guardia contra ellos en su conjunto a partir del incidente. Además, excluyendo a Park Chang-yun, ninguno de ellos podía moverse en este momento. ¿Cómo así? Eso es correcto. Lee Bo-yuk asintió con la cabeza con una expresión de ligera sorpresa. Sacó un trozo de papel y se lo entregó a Oh-jin. Este es el contacto del denunciante. Somos plenamente conscientes de que estamos solicitando un trabajo peligroso, sin embargo. Arena. Lee Bo-yuk apretó los dientes con fuerza. A este ritmo, podríamos perder una ventaja ante esos bastardos para siempre. La organización Estrella Negra fue el grupo que secuestró y mató a su hermano mayor, no importa cuán impotentemente fue derrotado, no podía renunciar a la persecución. Te recompensaremos, no quedarás decepcionado. MMM. Con los ojos entrecerrados, Oh-jin estaba perdido en sus pensamientos. Como dijo Lee Bo-yuk, era un trabajo extremadamente peligroso, sin embargo. Eso no significa que pueda perder esta oportunidad. Las recompensas eran recompensas, pero que las pistas que tenían sobre la organización Estrella Negra se cortaran era algo que Oh-jin tampoco quería. Necesito información. El par de puntos que estaban marcados encima de un lienzo blanco en blanco. El dibujo opaco y poco amigable que era el futuro. Para dibujar una línea que conectara los puntos de ese dibujo, era necesario investigar la organización Estrella Negra. Tuvieron que desenterrar sus planos hasta que no quedó nada que rescatar. Porque soy. No cualquiera, sino. Como un regresor. Entiendo. Oh-jin tomó el trozo de papel. Este trabajo lo acepto. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 60, lluvia intensa, 2. Después de salir del gremio Balaya, Oh-jin le envió un mensaje al denunciante a través del contacto que recibió de Lee Bo-yuk y decidió un lugar para una cita secreta. Por si acaso, se puso en contacto con ellos a través de un teléfono quemador que le había enviado la asociación. Como se trataba de un asunto que no podía demorarse, la reunión se celebró de inmediato. 3 horas después de recibir la solicitud de Lee Bo-yuk, llamó al denunciante a un café cercano a la estación Vanguard. Es él. Un hombre de mediana edad hizo su aparición en el café usando un sombrero planchado. Parecía tener alrededor de 40 años. Llevaba una ropa desaliñada y tenía una cara cansada. La depresión y la tristeza parecían oscurecer su piel arrugada. Después de llegar al café, miró a su alrededor en busca de Oh-jin. Era obvio, pero Oh-jin no tenía planes de reunirse con él sin hacer preparativos previos. Cortina negra.
Oh-jin, que había llegado al café con 30 minutos de antelación, mató su presencia y levantó su café. La cortina negra era un rasgo que podía engañar incluso a los ojos de Vega. Mientras no se adelantara, ya fuera para tender una emboscada o para seguir la cola de alguien, sería capaz de ocultar su cuerpo. Una persona que pasó por aquí antes me dijo que te entregara esto. Poco tiempo después, un empleado del café se acercó al hombre y le entregó una nota. El empleado recibió $50 solo por entregar un solo billete. Fue una petición que el empleado recibió con los brazos abiertos. El hombre asintió levemente con la cabeza y luego salió del café. Oh-jin activó el estigma de los perros de caza y los siguió. No parece haber nadie siguiéndome. Sus sentidos no percibían a ninguna persona por el momento, sin embargo, eso no significaba que pudiera confiar plenamente en los efectos del estigma de los perros de caza, ya que no era su estigma principal. Sorpresa, sorpresa. El hombre caminó hacia el lugar escrito dentro de la nota. Cuando entró en un callejón sombrío donde no había ni un solo rastro de humanos. Oh-jin liberó a Cortina Negra y le tendió una emboscada. Cubrió la boca del hombre con sus manos y usó los cables para atarle los brazos y las piernas. Tranquilo. Después de hablarle en voz baja, como si fuera una especie de secuestrador amenazándolo de muerte, lo empujó dentro de los asientos traseros de un auto que estaba estacionado cerca. ¡Brom! Oh-jin encendió el motor inmediatamente y corrió por las carreteras. Fue. Todavía puedes hablar en ese estado. El hombre de mediana edad, que tenía los brazos y las piernas atados, entrecerró los ojos. Bastante agresivo para un saludo. No estamos en situación de relajarnos y hablar con una taza de café americano helado, ¿verdad? Oh-jin sonrió mientras miraba hacia atrás. Pudo ver que el hombre, que se retorcía como una oruga en el asiento trasero, había logrado levantar su cuerpo y retorcerse hasta alcanzar una posición sentada adecuada. Soy Hank Zuko, el encargado del desarrollo de reliquias estelares en la organización Estrella Negra. Oh-jin, bueno, ¿sabes quién soy, verdad? Por supuesto que sé sobre el lobo relámpago. Hank Zuko observó a Oh-jin con ojos tranquilos. Nunca había oído que el lobo relámpago tuviera conexiones con el gremio Balaya. Por eso estoy aquí. Si fuera un hecho que todos supieran, Lee Boyuk no habría pedido tal petición, y Oh-jin tampoco la habría aceptado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabes sobre la organización Estrella Negra? No te lo puedo decir ahora. ¿Qué? Oh-jin frunció el ceño. Entonces, ¿por qué apareciste? Vine a proponer un trato. ¿Un trato? Hank Zuko asintió con la cabeza. Si cumples mi petición, te entregaré información sobre la organización Estrella Negra. Suspiró. Oh-jin pensó que era un simple denunciante, pero en realidad era alguien que actuaba con un objetivo distinto en mente. ¿Y si no quiero? ¿Realmente era necesario hacer un esfuerzo especial para escuchar su pedido? Ya que lo habían atrapado, había muchas maneras de hacerlo hablar. Muerte. No soy de los que mueren tan fácilmente, ¿sabes? No, el que está muriendo soy yo. ¿Qué? Disminuyendo la velocidad del coche, miró hacia atrás. Hank Zuko se mordía los labios suavemente con una cara tranquila. Vine aquí equipado con una reliquia estelar en mi pecho que explota cuando se le envía mana. La explosión no es tan poderosa, pero será más que suficiente para matarme. Pensándolo una vez más, había dicho que estaba a cargo del desarrollo de reliquias estelares en la organización Estrella Negra. Una vez que eso suceda, la oportunidad de obtener información sobre la organización Estrella Negra desaparecerá naturalmente junto conmigo. Oh-jin miró en silencio a Hank Zuko a los ojos. Era necesario confirmar si lo decía como un simple farol o no. En sus ojos brillaba una ardiente determinación. TCH. Es mi derrota. ¿Cuál es tu petición? La organización Estrella Negra ha capturado a mi hijo. Salva a ese niño y te daré la información. ¿Es esa la razón por la que sigues a la organización Estrella Negra? La organización Estrella Negra podía otorgar estigmas a personas normales que no podían despertar a uno. No se sabía qué método utilizaban para crear un milagro que solo los celestiales podían hacer, pero estaban aumentando sus fuerzas rápidamente a través de él. Después de todo, el número de personas que deseaban convertirse en despertadores estaba esparcido por todas partes como cenizas en el mar. Pensé que estaría en esa categoría. Si lo obligaron a seguir a la organización Estrella Negra, también era comprensible porque les guardaba rencor. Sí.
Hank Zuko asintió con la cabeza con expresión rígida. Y eso también empezó hace 3 años. 3 años. No era fácil imaginar la desesperación que sintió durante el largo periodo de tiempo que se vio obligado a seguir las órdenes de la organización Estrella Negra. ¿Cómo era necesario que capturaran a su hijo? Tomar a su hijo como rehén para obligarlo a seguirlos por la fuerza ciertamente fue efectivo, pero también requeriría muchos recursos del grupo. No solo tendrían que encargarse del rehén capturado, sino que también tendrían que tener cuidado con la traición de Hank Zuko. ¿Significaba eso que su valor valía la pena pasar por todos esos problemas? El personal que puede desarrollar reliquias estelares de manera profesional es valioso. Es un poco vergonzoso decirlo con mis propias bocas, pero soy bastante competente en este campo, aunque tal vez no tanto como ese niño de la asociación. Niño. Ah, el niño al que se refiere es el que Anjo Onman mencionó antes. Ojin miró los cañones de alambre que tenía instalados en sus brazos. Estaba usando armamento fabricado por un niño del que ni siquiera sabía el nombre. Podría significar que Hank Zuko estaba suministrando a la organización Estrella Negra armamento fabricado con piedras estelares como base, como el cañón de alambre. Entonces sin duda es un individuo que merece la pena. Ojin asintió con la cabeza. Entendió por qué la organización Estrella Negra secuestró al hijo de Hank Zuko, pero había una cosa que pesaba en su mente. Comillas, ¿está bien que vengas a verme así? Si lo tenían retenido por esas razones, era obvio que lo vigilarían de cerca. Está bien, están en un estado de desorden con la reciente emboscada del gremio Balaya, también han sido negligentes en su monitoreo desde hace aproximadamente 3 años. Ojin entrecerró los ojos. No estaba satisfecho con eso, pero no tenía más remedio que creer en sus palabras por el momento. Hank Zuko no debería haber venido aquí sin pensarlo bien, está en una situación en la que su hijo podría ser asesinado si lo atrapan. Entonces, ¿me entregarás información si salvo a tu hijo? Hank Zuko asintió levemente. Comillas, ¿qué tipo de informaciones? Te lo diré después de que salves a mi hijo. ¿Estás bromeando conmigo? Ojin frunció el ceño. ¿Salvar a su hijo sin siquiera saber qué tipo de información poseía? No podía hacerlo cuando estaba haciendo un trato con una persona desconocida que no tenía garantías. Comillas, no necesitaré saber qué tipo de información tienes para decidir si quiero iniciar este trato o no. Hank Zuko se mordió los labios con expresión nerviosa. Era una expresión como si no supiera qué hacer si su información no tuviera suficiente valor. Como el valor de esa información estaba relacionado con la vida de su hijo, era comprensible que se pusiera nervioso. Hay un total de 7 facciones en la organización Estrella Negra. Cada facción está dividida en diferentes países y aumenta sus fuerzas en secreto. Esto significaba que la organización Estrella Negra, que recientemente estaba aumentando sus fuerzas en Italia, era una facción diferente a la de Corea. Ya había pensado en la posibilidad de que hubiera más de un celestial de Black Star. Que las facciones estuvieran divididas por celestiales no era algo exclusivo de la organización Black Star. De las 7 facciones, la información que tengo es sobre los apóstoles de la nebulosa del búho. Ese es el que está activo en Corea, ¿correcto? Hank Zuko asintió con la cabeza. Es la facción liderada por el rey de los búhos, Cheon Do-yeon, quien ocupa el 6.º lugar entre los ejecutores. ¿Cómo está en el puesto 6? El poderoso ser que había arrasado con el gremio Balaya estaba en el puesto 6. Mierda. Existía la posibilidad de que sus fuerzas pudieran alcanzar las 7 estrellas juntas. ¿Cómo es posible que una organización de ese tamaño fuera desconocida hasta ahora? Es porque la mayoría de ellos se esconden dentro del reino de los demonios. No ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron sus actividades en serio después de dejar el reino de los demonios. Reino de los demonios. Era el lugar conocido como la primera línea de la humanidad. Situada en el Polo Norte, se encuentra una puerta extremadamente grande que alcanza un diámetro de 50 kilómetros. El reino de los demonios era la tierra de los monstruos que existía más allá de allí. A pesar de haber pasado 9 años desde que aparecieron las primeras puertas en la tierra desconocida ni siquiera había sido explorada más del 5%. Si estaban allí, no es de extrañar que no se conozcan sus nombres. La escala del reino demonio estaba en una liga diferente a las puertas comunes que se podían encontrar en otros lugares. Cuando las estimaciones actuales decían que su tamaño era comparable al de la Tierra, incluso la expresión liga diferente no era suficiente. Entonces, conoces la facción búho como la palma de tu mano.
No lo sé todo, en particular, el cuartel general donde reside Cheon Do-yeon. Es información confidencial de primera clase a la que un insignificante como yo ni siquiera se atrevería a acceder. Entonces, ¿qué sabes? Una ubicación aproximada de las sucursales e información sobre algunos templarios de alto rango. Esa cantidad de información no estaba mal. No, cuando su información estaba a punto de quedar totalmente cortada, no podían dejar pasar ni una sola pista menor. Es más que suficiente, pero debería intentar pescar un poco más. Comillas, ¿no hay nada más? Creo que es un poco insuficiente para el precio de tu hijo. Hank Suku tragó saliva mientras apretaba los puños. Tengo información sobre los planes de la organización Estrella Negra. No conozco los detalles, pero sé por qué comenzaron a abandonar el reino demonio y a iniciar sus actividades. Oh. Resultó que esa era una de las cosas que más curiosidad le causaba. Comillas, ¿tienes una foto de tu hijo o algo así? ¿Podrías desatarme esto? Preguntó Hank Suko mientras miraba los cables que ataban su cuerpo. Espera un minuto. SKRRR. Ojin detuvo el coche en un callejón cercano y soltó los cables. Esta es una grabación que filmé con mi hijo hace 3 años. Jeje, papá, date prisa. Ojin podía ver a un niño sonriendo alegremente que parecía ser un estudiante de primaria en los primeros grados. Comillas MMM. Mientras miraba el video, los ojos de Hank Suko comenzaron a llenarse de lágrimas. Comillas P, por favor. Mientras sus emociones se intensificaban por la grabación, Hank Suko salió del auto y se puso de rodillas. Por favor, salven a mi hijo, les daré toda la información que sé, así que por favor. Estallido. Golpeándose la frente contra el suelo. Luchando desesperadamente. Escupió su súplica. Los ojos de Ojin se suavizaron al ver al niño que sonreía brillantemente en la grabación. El niño sonrió como si no conociera ninguna de las oscuridades del mundo. Una sonrisa que era abrumadoramente inocente. ¿Todos los niños con padres podrían mostrar ese tipo de sonrisa? Él no lo sabía porque nunca había tenido uno. Nombre. Comillas HMM. Comillas, ¿cómo se llama tu hijo? Jumbo, soy Hank Jumbo. Comillas, edad. Ya tiene 10 años. Comillas, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Por qué me haces estas preguntas? Responde rápidamente. 12 de marzo. Comillas, ¿comida favorita? Le gustan las naranjas. Comillas, altura y peso, según los datos de hace 3 años. Veamos, no estoy seguro de su altura porque nunca la he medido con precisión, pero pesaba alrededor de 25 kilogramos. Comillas, ¿es eso así? Ahora responde lo que te pregunté al revés, su peso, comida favorita, cumpleaños, edad y nombre. Hank Suko abrió la boca con una cara que expresaba su escepticismo. Comillas, no respondí todas esas preguntas hace unos momentos. 25 kilogramos, naranjas, 12 de 10 de marzo años, Jumbo. Él respondió sin problemas. Ojin sonrió mientras asentía con la cabeza. Entra. El trato quedó establecido. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 61, lluvia intensa, 3. Gracias. Dentro del auto de carreras, Hank Suko inclinó profundamente la cabeza. Ojin podía ver que sus hombros temblaban. ¿En serio? Gracias. Ya lo tengo. Forzando una risa, Ojin respondió a la gratitud de Suko que repitió innumerables veces. No era algo por lo que valiera la pena recibir gratitud. Ojin estaba salvando al hijo del hombre como un medio para lograr un fin, era simplemente un intercambio que se estableció por un precio justo. Comillas, tu nombre era Ojin. Sí, ¿por qué? Comillas, ¿podrías tomar esto? Hank Suko sacó una pulsera de su bolsillo. Era una pulsera naranja que estaba hecha con 3 nudos. Comillas, ¿qué es esto? Ojin recibió el brazalete que le entregó Hank Suko. Una ventana de mensaje azul apareció ante sus ojos. Talismán de protección de los 3 benevolentes. Una reliquia de 5 estrellas elaborada por un maestro artesano con gran esfuerzo. Es capaz de crear una poderosa barrera que protege al portador 3 veces al día. Los ojos de Ojin se abrieron de par en par. El rango de 5 estrellas en sí era sobresaliente, pero sobre todo, los efectos eran extremadamente atractivos. Esta es una obra maestra que creé con todo mi ser antes de que me atraparan. Afortunadamente, no me la quitaron porque es una pulsera normal antes de que se elimine la magia de seguridad que contiene. Comillas, ¿me estás dando esto?
¿De camino a salvar a mi hijo? No, lo traje aquí con la esperanza de que al menos sirva de algo. Han Xuko puso una sonrisa amarga. Fue algo que hice originalmente para dárselo a Jumbo, pero me gustaría que lo usaras. Una pulsera naranja formada por 3 nudos. Ahora que Ojin lo sabía, Zuko también había dicho que a su hijo le gustaba el color naranja. Comillas, se suponía que era un regalo para tu hijo. Jumbo, ese niño es muy travieso, hice esto por si se tropieza o se cae por las escaleras. Fabricando una reliquia de 5 estrellas en caso de que su hijo tropezara. Era un amor que se sentía excesivo. ¿Todos los padres eran así?, se preguntó. Ojin colocó el brazalete debajo de su cañón de alambre y sonrió. No hay devoluciones, ¿de acuerdo? Comillas, jaja, está bien. Aunque la pulsera contenía una historia detrás que parecía abrumadora, no había razón para no usarla. Tuve suerte. Recibió más que solo información. Los labios de Ojin se sintieron como si ascendieran al cielo. Bueno, ahora que he recibido recompensas adicionales, ¿debería empezar a trabajar duro? Era un estafador que vivió explotando a los demás durante toda su vida, pero no tenía planes de huir con la recompensa. Además, todavía no tenía lo más importante, la información sobre la organización Estrella Negra. Por cierto, ¿sabes dónde se encuentra cautivo tu hijo?, preguntó mientras giraba suavemente el volante. El coche se movía con mucha más suavidad en comparación con su primer viaje. En este punto, era preciso decir que no habría más casos de Vega enloqueciendo y retirándose al colgante. Conozco la ubicación desde hace medio año. ¿En realidad? Luego, durante medio año. No había tomado ninguna medida incluso sabiendo la ubicación de su hijo para aprovechar la oportunidad perfecta. Es por eso también que se volvieron negligentes al monitorearlo. Si tenía ese grado de paciencia sobrehumana, no era difícil imaginar cómo vivía en general. Comillas, la escala. 5 personas como máximo. Llamar a ese lugar una sucursal es una vergüenza. Bien. Si ese lugar era solo para retener cautivo a un niño, no era necesario tener una gran cantidad de personas. Honestamente, incluso 5 personas parecía un poco extremo. Probablemente no sea solo para un niño. Lo más probable es que Han Zuko fuera uno de los muchos niños, padres o incluso amantes y amigos tomados como rehenes. Si pudieron hacerlo una vez, podrían hacerlo 2 veces. No les importaba la desesperación de los demás. No preferirían reírse a carcajadas mientras se divertían. Para ellos, era raro encontrar una actividad que pudieran disfrutar tanto como observar el sufrimiento de los demás. Entonces tenemos que ir allí ahora mismo, ¿verdad?, preguntó Ojin en caso de que hubiera algo más que necesitara preparar. Lo mejor será que nos vayamos ya mismo. Tiempo. No queda mucho tiempo libre. Comillas, ¿no tienes mucho tiempo libre? Usé la excusa de que necesito material para el desarrollo de reliquias estelares para escapar. Comenzarán a tomar notas y tarda demasiado. Comillas, ¿a dónde tenemos que ir? Hay un almacén abandonado cerca de Namyang-ju, tenemos que ir allí. Está bien. No estaba tan lejos. Será de noche cuando lleguemos. Miró las espesas nubes que se asentaban en el cielo mientras ejercía presión en sus manos que sostenían el volante. El tiempo no estaba mal. No hacía falta mucho para determinar si el clima oscuro o brillante era mejor para una emboscada secreta. Agárrate fuerte. Comillas MMM. Brom. Comillas yup. Presionando el acelerador, Teojin corrió por las carreteras. SKRRRRRT. Detuvo el coche a poca distancia del almacén que Han Zuko había mencionado. Caminaremos desde aquí, dijo mientras salía del coche. Empapado en sudor frío, Han Zuko lo siguió. Comillas FU, seguro que conduces de forma brusca. No ha pasado mucho tiempo desde que aprendí. Ojin sonrió mientras movía los pies. Tardamos unos 15 minutos en llegar al almacén a pie. Activando el estigma de los perros de caza, observaba si había algo sospechoso cerca. No hay nada que destaque. Como había dicho Han Zuko, incluso llamar a ese lugar una sucursal era una vergüenza. Jumbo, espera un momento, tu papá viene. Se oía el murmullo silencioso de Han Zuko, que apretó los puños con más fuerza y mostró una expresión de expectación mientras se acercaban al almacén. ¿No lo has visto ni una sola vez durante los últimos 3 años? Preguntó Ojin, a quien no le gustaba el extraño silencio que se instaló. Sí, lo único que he recibido son fotos de él de vez en cuando, respondió Han Zuko con voz ronca. Comillas, ¿tienes esas fotos ahora mismo?
Aquí. Ojin echó un vistazo a las fotos. En total había 5 fotografías. Era difícil saberlo porque las fotos estaban borrosas, pero la figura de su hijo, que vio en la grabación, quedó capturada en ellas. Había una foto de un niño sonriendo torpemente mientras estaba atrapado en un lugar que parecía ser un sótano. Le estaban mostrando algo así a un padre. Una extraña sensación de falta de armonía le recorrió la espalda. Era una sensación pegajosa y extremadamente desagradable. Comillas, ¿hay algún problema? No. Sacudió la cabeza mientras devolvía las fotografías a Hansuko. Como si fuera un preciado tesoro, guardó entre sus ropas las fotos del niño que reía torpemente. Vamos. Después de caminar unos 10 minutos más, el almacén se pudo ver desde la distancia. Parece mucho más normal de lo que pensaba. Como Hansuko había dicho que era un almacén abandonado, imaginó que sería un almacén en ruinas como los de las películas de crímenes, pero su apariencia exterior parecía normal. Si Hansuko no se lo hubiera dicho, habría pensado que se trataba de cualquier otro almacén que funcionaba normalmente. Comillas, Jaf. No te emociones demasiado. Cuando el almacén entró en sus ojos, la respiración de Hansuko se volvió agitada. Ojin agarró la nuca de Hansuko, que movía su cuerpo hacia arriba y hacia abajo como si estuviera a punto de atacar de inmediato. Estoy completamente consciente de cómo te sientes, así que cálmate. Era una mentira. Esas emociones distantes que Hansuko estaba sintiendo en ese momento, no había manera de que pudiera entenderlos. Comillas, Ark. Maldita sea, maldita sea. Pensando en los últimos 3 años, Hansuko se mordió los labios con un lenguaje grosero. Su respiración agitada se calmó un poco. Quédate quieto, entraré y volveré solo. Mientras no pudiera usar la cortina negra en Hansuko, era más fácil infiltrarse por su cuenta. Pero. No quieres ver a tu hijo lastimado, ¿verdad? Si su infiltración era descubierta, ya no podría garantizar la seguridad del hijo de Zuko. Entiendo. Hansuko asintió con la cabeza mientras apretaba los puños hasta el punto en que se le marcaban las venas. Después de activar la cortina negra, Ojin bajó su postura y se acercó al almacén. Entonces. Puedo verte escondido allí, ¿sabes? Comillas, jaja. Pensar que realmente vendrías aquí. Comillas, qué increíble amor paternal. Hansuko abrió mucho los ojos mientras miraba a las 3 personas que caminaban lentamente hacia ellos. ¿Todos ustedes? ¿Por qué están aquí? Comillas, ¿quiénes son? Preguntó Ojin mientras soltaba a Black Curtain. Cortina negra era una habilidad para ocultar su presencia, no tenía sentido una vez que ya lo habían descubierto. Comillas, esas personas son los búhos de Kan. No tiene sentido que estén aquí. Temblar. Zuko gritó mientras su cuerpo temblaba de miedo. Los búhos de Kan, son los soldados de élite de Arshad Khan. ¿Son también templarios? Ese no es el caso, pero todos son seres poderosos que han alcanzado las 6 estrellas. Son los más fuertes dentro de la rama, excluyendo a Arshad Khan. Despertadores de 6 estrellas. Si solo se considera su estatus de estrella, estaban al mismo nivel que el templario de bajo rango, Yujin. Aunque probablemente estén bajo el mando de Yujin, ya que no son templarios. Tener el mismo rango de estrellas no significaba que todos poseyeran la misma cantidad de fuerza. Incluso con estigmas idénticos, la fuerza variaría enormemente según la habilidad. Esa diferencia se ampliaría aún más a medida que aumentara el rango estelar. Owong. Activando el estigma de los perros de caza, olió el maná de la estrella negra que fluía de ellos. Están un nivel, no, 2 niveles por debajo de Yujin. Pero el problema era que no era 1, sino 3. Aunque, incluso tomando ese problema en consideración, vale la pena intentarlo. Ojin estiró ligeramente su cuerpo. Un relámpago azul brilló mientras el estigma de Lira brillaba intensamente. ¿Tú, qué planeas hacer? Comillas, ¿qué quieres decir? Ahora que la infiltración está descartada, tendremos que seguir con un plan diferente. Mientras no haya testigos, se tratará de un asesinato. Los bloquearon inesperadamente, pero el resultado sería el mismo si matara a todos los que estaban allí presentes. No, puede que no sea exactamente lo mismo. Ojin entrecerró los ojos y observó los búhos de Kan. Estaban en espera afuera como si supieran que Hansuko vendría a ese lugar desde el principio, lo que significa que nunca habían aflojado su vigilancia sobre Hansuko en primer lugar. Viendo la situación actual,
Era correcto decir que hicieron una abertura en su monitoreo intencionadamente. Y eso significa. Ojin cerró los ojos lentamente. Una sensación pegajosa y desagradable se extendió nuevamente por su columna vertebral. Fue una sensación similar a abrir el asiento de un inodoro mojado y descubrir que estaba lleno de mierda. Comillas pensar que realmente traería al lobo relámpago. Comillas Sir Khan estará sumamente complacido. Comillas después de todo, él es quien arruinó los grandes planes de Sir Khan. ¿Será porque les pusieron el nombre de aves? Siguieron hablando sin parar. En efecto, mi conexión con el gremio Balaya se filtró. Por el momento, dejó atrás las preguntas del cómo, no hubo tiempo para relajarse y pensar. Comillas no me escuchaste, son despertadores de 6 estrellas. Han Xuko gritó apresuradamente mientras tiraba de los hombros de Ojin. Hombre, te escuché. ¿Pero por qué? ¿Entonces debemos rendirnos obedientemente? Eso es. Han Xuki cerró los labios con fuerza. He oído, que eres un 4 estrellas. Lo sabes bien. Comillas pero entonces. Parecía que quería decir que era ridículo enfrentarse a 3 despertadores de 6 estrellas. No estaba equivocado. En circunstancias normales, la diferencia entre 4 y 6 estrellas era imposible. En circunstancias normales, claro está. El borde de sus labios se torció mientras agarraba la lanza plateada en su espalda. Comillas jejeje, mira a esta pequeña perra tan segura de sí misma. Una voz quebrada rió desagradablemente. Comillas perdió la capacidad de contar después de obtener el estigma de la estrella del norte. Los 3 búhos levantaron sus armas con expresiones llenas de ridículo. Empezando por la izquierda, una espada, un hacha y una guadaña. A pesar de que hablaban de esa manera, observaban atentamente los alrededores, observaban sus movimientos con ojos agudos y buscaban una oportunidad. Por eso no bajarán la guardia ni siquiera ante un 4 estrellas. No importaba. De todas formas, no esperaba que bajaran la guardia en primer lugar. Comillas at. El búho que sostenía el hacha de repente se acercó. Aleteo. Plumas negras se envolvieron alrededor de su hacha y salieron disparadas hacia adelante. Ting, ting, ting. Se creó un escudo translúcido frente a los ojos de Ojin. Uno de los 3 nudos que brillaban de color naranja perdió su color. Sosteniendo el eje de su lanza en un ángulo, Ojin bloqueó el golpe del hacha que siguió. Comillas Ark, maldita sea, este bastardo tiene una reliquia estelar defensiva. ¿Será porque se defendió de los ataques con suma facilidad? La expresión del búho se distorsionó. Comillas entonces, ¿qué tal si comes esto también? Una guadaña desde la derecha y una espada desde la izquierda se acercaron rápidamente a él. ¡Qué asco! Ojin respiró levemente. Rayo azul. Por 3. BZZZZZZZZZZZZZT. 3 líneas de rayos se extienden formando un cono. Comillas a. Comillas Kuga, maldita sea. Los 2 que fueron alcanzados por un rayo que fluyó a través de sus armas escupieron gritos. Comillas caminata. El búho que sostenía el hacha frunció el ceño mientras creaba distancia. Extendiendo su lanza, Ojin apuntó hacia él. Comillas ¿a dónde crees que vas? La hoja del hacha estaba cubierta de plumas negras. El búho utilizó el hacha ancha como escudo para bloquear la lanza. Caray. La lanza no pudo perforar las plumas negras y resonó con el sonido del metal. Comillas jajaja, aunque parece ser bastante competente, no puedes hacer nada con la diferencia de fuerza. El búho que sostenía el hacha rió ampliamente. Mientras decía, la punta de la lanza envuelta en un rayo se alejaba de las plumas negras. Comillas en realidad. Ojin empujó la lanza hacia adelante y colocó su palma al final del asta de la lanza. Entonces, ¿cómo es esto? Se ha activado carga de relámpago LV3. Crepitar. Como si un clavo hubiera sido golpeado por un martillo, el rayo explotó en su palma y empujó la lanza hacia adelante. Aplastar. La hoja del hacha estaba ligeramente arrugada. Comillas La cara del búho estaba coloreada por el pánico. Se ha activado carga de relámpago LV3. Crujido. Nuevamente, un rayo azul explotó y empujó la lanza. La hoja de la lanza se clavó en el hacha. Se ha activado carga de relámpago LV3. Crujido. La hoja del hacha empezó a romperse. Comillas espera. El búho que sostenía el hacha gritó apresuradamente. Obviamente, Ojin no tenía motivos para escuchar. Todavía queda otra oportunidad.
Ojin sonrió mientras colocaba su palma en la punta del eje de la lanza. Carga relámpago. 5 veces. Crujirito. Una explosión de relámpago incomparable a cualquier otra anterior empujó la lanza hacia abajo. La hoja del hacha se rompió en pedazos cuando la lanza atravesó la cabeza del búho. PSHK. El líquido cefalorraquídeo, los globos oculares y la sangre se mezclaron mientras salían a borbotones. Anillo. Rayo azul nivel 3 ha aumentado a rayo azul nivel 4. Carga de relámpago nivel 3 ha aumentado a carga de relámpago nivel 4. Se deshizo de las ventanas de mensajes azules que aparecieron ante sus ojos. Uno menos. Mostrando ferozmente los dientes, apuntó su lanza a los 2 búhos restantes. El silencio colgaba como una cortina. ¿Qué es? Sin poder cerrar su boca abierta, Hank Suko miró el cadáver del búho de Khan que se encontró con su desesperación sin que hubiera pasado ni un minuto desde que la batalla había comenzado. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 62, lluvia intensa, 4. Comillas M, maldita sea. El búho que sostenía la guadaña balanceaba sus brazos, haciendo que la guadaña se moviera por el aire como una serpiente. Comillas abrumadlo con fuerza, gritó el que tenía la espada. La inevitable y absoluta diferencia de fuerza que existía entre el rango de 4 estrellas y el de 6 estrellas. Los ataques que mantenían esa ventaja se abalanzaron sobre Ojin. Comillas muere, bastardo. Aleteo. Plumas negras envolvieron la guadaña, provocando que se expandiera a 5 metros en un instante. La guadaña cubierta de maná negro cayó como una guillotina. Pan, pan, pan. Ojin extendió su brazo derecho hacia la guadaña y disparó 3 líneas de alambre a su alrededor. ¡Qué asco! Respiró hondo y golpeó el suelo con el asta de su lanza. Con ella, saltó hacia el cielo. Comillas Después de volar 20 metros de altura en un instante, Ojin lanzó maná a través del lanzador de alambre. Zumbido. El cable empezó a tensarse. Con la lanza de plata en sus manos. Él cayó. Comillas pequeña rata, estás huyendo porque no puedes enfrentarte a nuestra fuerza. Entonces el búho que sostenía la espada voló hacia arriba. En su espalda había un par de alas que batían ferozmente y estaban hechas de plumas negras. El búho corrió hacia Ojin en un intento de derribarlo mientras estaba cayendo. Giro. Como si lo hubiera esperado, Ojin de repente torció su cuerpo. Con las palmas abiertas, concentró su mana. Ya sea que pueda ser tu oponente en fuerza o no. Decenas, cientos de plumas hechas de relámpagos azules giraban en un vórtice sobre su palma. Carga relámpago. Arrastradas por la explosión creada en su palma, las plumas salieron disparadas como balas. Dilo después de experimentarlo tú mismo. Tú. Como si una espada hubiera explotado, cientos de plumas cayeron sobre los búhos simultáneamente. Comillas yup. El asustado búho blandió con urgencia su espada. Las plumas negras siguieron el camino de su espada y bloquearon las plumas del rayo. O al menos intentaron bloquear el rayo. Mierda, ¿qué es esta fuerza? El búho quedó impactado por la fuerza destructiva. Las plumas del rayo desgarraron las plumas negras mientras se disparaban hacia adelante. Intentó bloquearlo apresuradamente con su espada, pero ya era demasiado tarde. BZZ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  Incluso mientras todo su cuerpo ardía en negro, los ojos del búho estaban muy abiertos por la incredulidad. De ninguna manera. Habló en un tono lleno de desesperación. No es que hubiera bajado la guardia, ni tampoco que no hubiera luchado con todas sus fuerzas. Había usado toda su fuerza para bloquear las plumas del rayo. ¿Esta es la fuerza de un 4 estrellas? Podía comprender que se quedara atrás en términos técnicos. Podría aceptar quedarse atrás en términos de recursos. Sin embargo, ¿cómo? Estaba siendo abrumado, incluso en un choque de nada más que fuerza. Simplemente, ¿qué es ese bastardo? Sin respuesta a su pregunta, su conciencia se volvió negra. ¡Qué asco! Ojin escupió un suspiro que se había vuelto un poco entrecortado. Los circuitos de maná en su cuerpo se calentaron porque había derramado mucho maná de una sola vez. Aún así, se ha vuelto mucho más resistente que antes. Después de usar Sced, al igual que los músculos se volvían más resistentes una vez desgarrados, los circuitos por los que fluía su maná se sentían más duros. Se ha adquirido disparo relámpago nivel 1.
Rayo y trueno LV6 influye en la competencia de la habilidad disparo de rayo LV1. Disparo de relámpago LV1 ha aumentado a disparo de relámpago LV3. Durante la breve duración de sus pensamientos, aparecieron ventanas con mensajes azules ante sus ojos. El contenido era interesante, pero... Más tarde. Todavía quedaba un búho. Comillas H, Ick. El búho con la guadaña miró fijamente el cadáver negro quemado de su compañero, que había muerto de un golpe, y comenzó a tener hipo. Comillas T, tú, pedazo de mierda estafador. Comillas E. ¿Qué carajo? ¿Cómo sabía que soy un estafador? Comillas no estás en el rango de 4 estrellas, gritó, creyendo completamente que había sido engañado. Coma me preguntaba de qué estabas hablando. Sonrisa afectada. Una risa forzada salió de la boca de Ojin. Él asintió con la cabeza con una expresión relajada. Lo descubriste ahora. Comillas C, como se esperaba. El búho dio unos pasos atrás con la cara pintada de blanco pálido. Bueno, aunque sea mentira. Fue tal como el mundo creía que era. Todavía estaba en el rango de 4 estrellas. Bueno entonces, ¿comenzamos a terminar las cosas? La boca de Ojin se torció mientras se acercaba al último búho de Kan que quedaba. Comillas M, maldita sea. El búho se dio la vuelta con urgencia para huir, sin embargo. ¿Viejo, te has olvidado de esto? Ojin levantó el disparador de cables que estaba conectado a los cables que todavía estaban envueltos alrededor de la guadaña. Los cables impidieron firmemente que el búho escapara. Comillas Ark. Aunque intentó soltar la guadaña a toda prisa. BZZZZZZZZZT. Comillas A. Corrientes de relámpagos atravesaron al búho más rápido de lo que él podía actuar. Con un grito espantoso, el búho se desplomó. PSHK. Después de apuñalarlos con su lanza para asegurarse de que estuvieran acabados, giró la cabeza hacia Hansuko, que estaba mirando en su dirección con la boca bien abierta. Tú, solo. Arrastró las palabras al final de la frase mientras sorbía como un pez dorado. Su expresión era como si hubiera visto un fantasma. Comillas, ¿por qué estás tan distraído? Tocando los hombros de Hansuko, hizo un gesto hacia el almacén con la barbilla. No vas a ir a salvar a tu hijo. Coma. Dejando escapar una breve exclamación, Hansuko corrió hacia el almacén. Vamos a ver. Había algo que Ojin necesitaba hacer antes de perseguirlo. Se acercó a los cadáveres de los 3 búhos. Es un estigma que ya he absorbido, pero... Todavía existía la necesidad de absorber el mana contenido dentro de los estigmas. Cielo negro. Retumbar, retumbar. Las nubes negras que se extendieron desde la punta de sus dedos se arrastraron por el suelo y cubrieron los estigmas grabados en la parte superior del pecho izquierdo de los búhos. Anillo. Posee un alto nivel de competencia en el estigma correspondiente. Absorbiendo mana adicional del estigma. Será porque había obtenido una nueva habilidad al utilizar las plumas relámpago. Podía sentir el espeso mana contenido dentro del estigma de la nebulosa del búho fluyendo hacia su cuerpo. Jaja. Una estimulante sensación de mana surgió dentro del cuerpo. Como si sumergiera su cuerpo en un baño humeante, un escalofrío acogedor se extendió por sus poros. Supongo que un 6 estrellas sigue siendo un 6 estrellas, incluso si son de segunda categoría. La cantidad de mana que fluía era considerable. Lindo. Sonriendo satisfecho, persiguió a Hansuko, quien ya había entrado al almacén. Crujir. A diferencia del aspecto exterior bastante normal, el interior estaba tan oxidado que se podía decir que estaba abandonado con solo una mirada. Comillas Jumbo, Jumbo. Pudo ver a Hansuko gritando el nombre de su hijo mientras corría por el almacén. Probablemente esté en el sótano. El niño que aparece en la foto enviada a Hansuko había estado preso en un sótano. Comillas está bien. Hansuko asintió con la cabeza mientras buscaba la entrada que conducía al sótano. Gracias a que el interior estaba tan desolado, no fue tan difícil encontrar la entrada. Al entrar al sótano, se podían ver pasillos y habitaciones laberínticas, una tras otra. Mirando el mapa al lado de las escaleras, parecía que tomaría bastante tiempo ya que había 3 pisos de sótano. Creo que sería mejor separarnos. Comillas está bien, entonces buscaré desde el piso más bajo y subiré. Pensaba que había una gran posibilidad de que su hijo estuviera escondido en el piso más bajo. Hansuko gritó que buscaría desde allí mientras bajaba las escaleras. Debería empezar buscando en el primer piso. Crujir. Una a una,
Abrió las puertas de la habitación. La mayoría de ellos estaban completamente vacíos o solo tenían herramientas rudimentarias tiradas por ahí. ¿Dónde lo encerraron? Incluso activó el estigma de los perros de caza, pero no había olor a humanos, excluyendo a Hansuko. Por casualidad escondieron a los rehenes en otra zona. Era una deducción que tenía suficientes posibilidades ya que habían desatado intencionadamente a Hansuko. Aún así, echemos un vistazo a nuestro alrededor por ahora. Con calma, una a una, fue abriendo las puertas. Comillas HMM. Cuando abrió las puertas en busca del hijo de Hansuko, encontró una habitación con una caja oxidada en la esquina de la habitación. La caja tenía aproximadamente 3 metros de diámetro. Por alguna razón desconocida, sintió una sensación desagradable, parecida a la de insectos arrastrándose sobre su piel. Paso, paso. Caminó hacia la caja oxidada. Crujido. Después de sacar la cerradura solo con su fuerza, abrió la caja lentamente. Llenando el interior de la caja había cenizas blancas como el hueso. Cerró los ojos lentamente. Sinceramente. Había experimentado una corazonada desde que recibió la fotografía del hijo de Hansuko. ¿Por qué una imagen de todas las cosas? Permitirle tener una llamada telefónica con su hijo les permitiría presionarlo con aún más certeza. Cuando incluso enviar un vídeo sería más efectivo. Porque usaban como cebo fotografías burdas con imágenes borrosas que eran difíciles de distinguir. Mierda. Así es. Lo sabía desde el principio. A pesar de fingir que no lo hizo. Aunque esperaba que solo fuera una preocupación infundada. Aunque quería creer que no era cierto. Finalmente, la sensación pegajosa y siniestra que recorrió su columna reveló las cenizas blancas dentro de la caja oxidada. ¿Por qué? ¿Los mataron? ¿Por qué? ¿Cuándo sería mucho más eficiente dejarlos con vida? ¿Por qué? ¿Cuándo les permitiría obligar a otros a seguir a la organización Estrella Negra de manera más efectiva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas fueron surgiendo cada vez más y formando una cadena interminable. Fue difícil entenderlo cuando había tantas respuestas que podía deducir. Si se hubieran descuidado de ellos, ¿los rehenes habrían intentado suicidarse? ¿Y si ni siquiera eso es todo? Podrían simplemente haberse roto hasta el punto de no poder vivir más. Por un momento, recordó el rostro del director del orfanato, el hombre que había atacado con los puños sin restricciones a los niños pequeños. Había muchas razones para la violencia, pero siempre había una emoción contenida en el corazón de ese hombre en esos momentos. Placer. La emoción extremadamente pura y clara que estas personas experimentaban al pisotear a los débiles. Crujir. Ojin cerró la tapa de la caja oxidada. Se levantó y volvió a salir. Comillas suspiro. Encontró a Hansuko jadeando mientras subía las escaleras. Comillas he buscado por todas partes allí abajo, pero no estaba allí. Por supuesto que no lo era. Comillas creo que lo escondieron en el primer piso. No fue eso. Me preguntaba por qué este era el único piso con tantas habitaciones, así que él estaba aquí. No fue eso. Comillas Jumbo, respóndeme, Jumbo. Eso no fue eso. Su hijo ya había. Ya he mirado por aquí. Comillas ¿es así? Entonces Jumbo. Él no está aquí. Le dolía como si una espina afilada le estuviera clavando la lengua. No hay nadie en este piso, respondió como si lo estuviera exprimiendo, apretando los puños hasta el punto en que sus venas estallaban. Ah. La expresión de Hansuko estaba teñida de profunda decepción. Parece que se llevaron a Jumbo a otro lugar. Eso es muy probable. Ah, entonces, ¿qué debería hacer ahora? Cuando Hansuko dejó caer los hombros y dejó escapar un profundo suspiro. Paso. Un sonido de pasos silenciosos resonó en sus oídos. Ojin agarró rápidamente a Hansuko, abrió la puerta de una habitación al azar y se deslizó dentro. Comillas ¿qué pasa? Cubrió la boca de Hansuko. Levantó su dedo índice y lo colocó sobre sus labios. Dentro del silencio donde incluso el sonido de las respiraciones resonaba como un trueno. Alguien abrió la boca en voz baja. Alguien ha entrado en la fábrica. Esa sensación pegajosa y siniestra. Corrió por su columna una vez más. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 63, lluvia intensa, 5. Paso. Se oyeron pasos silenciosos desde el piso superior. Hay más de uno. Un mínimo de 5. No, existía la posibilidad de que el número superara 10.
Debería salir y luchar contra ellos. Él tenía confianza en sus habilidades. No era un engaño hecho por arrogancia, sino una conclusión a la que se podía llegar desde un punto de vista objetivo. El estigma del ira, el cielo negro, e incluso el talento natural para manejar los estigmas. Era innegable que poseía un nivel de poder completamente diferente en comparación con otros despertadores de 4 estrellas. Sin embargo, no tengo un buen presentimiento sobre esto. El espeso olor a maná que se había amplificado al extremo por el estigma de los perros de caza le llegó a la nariz. El olor era tan espeso que sintió que se le estaba entumeciendo la nariz, estaba en un nivel diferente en comparación con el olor que habían emitido los 3 búhos. Aunque su dominio del estigma de los perros de caza no era tan alto, podía estar seguro de que era un oponente al que no podría enfrentar en ese momento. ¿Quién es? ¿Quién es Arsad Khan? ¿Un templario diferente? ¿Y si ni siquiera fuera eso? No, no es Cheon Do-yeon. Si se tratara de un oponente tan fuerte, ni siquiera habría podido detectarlo. Después de todo, le habrían volado la cabeza incluso antes de que pudiera sentir su presencia. Vamos a huir por ahora. Quienesquiera que fuesen, parecía imposible luchar contra ellos directamente. Sígueme y no hagas ruido, murmuró en voz baja. Oh-jin sintió que Han Suko asentía con la cabeza. Cambio, cambio. Colocados en el suelo, se arrastraron lentamente por el suelo y se dirigieron hacia las escaleras. Necesitaban crear la mayor distancia posible por el momento. Debería haber al menos un respiradero en un edificio con 3 pisos subterráneos, no. Su plan era bajar al piso más bajo y escapar por el respiradero. Parecía sacado de una película de espías, pero era el único método realista para escapar sin ser visto. Comillas, ¿has visto dónde está el respiradero en el 3er piso? Ah, no, no lo he hecho. Bueno, Han Suko no habría tenido el tiempo de buscar rejillas de ventilación cuando estaba ocupado tratando de encontrar a su hijo. Despacio, no hagas ruido al bajar. Han Suko asintió mientras se quitaba los zapatos. Bajaron las escaleras con cuidado y en calcetines. Cuando llegaron al 3er piso, pudieron ver que estaba repleto de maquinaria vieja y oxidada. Maldita sea. Todo parecía que se desmoronaría con solo tocarlo. Caminando meticulosamente y con pasos suaves, buscaron un respiradero. Entonces. Pan. Mierda. La maquinaria que estaba apilada en un rincón se cayó. Ni él ni Han Suko habían tocado nada. Simplemente se cayó solo. Posiblemente porque Han Suko había hecho contacto con la pila antes, cuando miró por primera vez alrededor del 3er piso. Que se joda mi suerte. Era muy apropiado el dicho cuando llueve, llueve a cántaros. Permanezcan escondidos cerca. Oh-jin levantó su lanza. Era demasiado optimista creer que no bajarían al 3er piso después de escuchar todo ese alboroto. Como escapar no era una opción, tuvo que luchar. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo pasara, no podía sentir la presencia de nadie más. ¿Cómo por qué no bajan esos bastardos? Comillas Q, ¿qué está pasando?, preguntó Jun Suko mientras se acercaba. No había forma de que no escucharan todo ese ruido, pero ni siquiera se habían molestado en investigar. Oh-jin tuvo una premonición ominosa. Si en esta situación no bajan, de ninguna manera. Comillas mierda. Oh-jin agarró los hombros de Han Suko y se dirigió urgentemente hacia las escaleras. Comillas Q, ¿qué pasa? Comillas cállate y sígueme. Subieron rápidamente las escaleras. Sin embargo, antes de que pudieran llegar al 2.º piso, los alrededores temblaron como si se hubiera producido un terremoto. Crujido, crujido. Pudo ver que las escaleras se estaban derrumbando. Oh-jin se mordió los labios. Su premonición fue acertada. Esos hijos de puta. Ni siquiera habían considerado bajar en primer lugar. Estaban planeando enterrarlos vivos destruyendo toda la fábrica. Necesitamos Ska. Antes de que pudiera continuar con ese pensamiento. ¡Buuu! Se produjo una segunda explosión. Una cascada gris hecha de hormigón y varillas de refuerzo cayó sobre Oh-jin y Han Suko. Comillas uff. BZZZZT. Rápidamente hizo un muro de rayos. Los escombros, que pesaban cientos y miles de toneladas, fueron empujados hacia atrás al chocar con la energía cinética del rayo. Sin embargo, eso solo duró un momento. Boom, boom. Comillas arc. Otra explosión ocurrió entre los escombros. 3 veces, 4 veces, 5 veces. Las explosiones continuaron sin parar.
Maldita sea. Lo que era aún peor era que no eran explosivos. Ojin podía sentir el claro rastro de maná de las ondas de energía que penetraban a través de los escombros. Como estaban hechas de maná, la diferencia de poder en comparación con las explosiones normales era abismal. El muro de rayos empezó a desgarrarse. Retumbar. Con el muro de rayos destruido, un tsunami gris se lo tragó todo. Al perder el suelo bajo sus pies, el cuerpo de Ojin se hundió mientras una cantidad aterradora de escombros lo golpeaba. 30 segundos después. Las explosiones aparentemente interminables finalmente llegaron a su fin. Comillas. Ojin apartó los escombros que cubrían su cuerpo y se abrió camino hacia el exterior. Escupió la arena y la tierra que se le había metido en la boca. Comillas. Echó un vistazo a los alrededores. Mierda santa. La tierra en un radio de 200 metros alrededor de la fábrica quedó completamente destruida. Parecía como si hubiera caído un meteorito y en el lugar donde originalmente estaba ubicada la fábrica se había formado un cráter gigante. Un leve gemido. Era la voz de Hansuko. Comillas. ¿Dónde estás? Ojin se dirigió rápidamente hacia donde provenía el gemido. Encontró el cuerpo de Hansuko atrapado entre dos losas de hormigón. Comillas. Retumbar. Levantó una de las enormes losas de hormigón con sus propias manos. La figura desplomada de Hansuko se hizo visible debajo de los escombros. Sus piernas estaban aplastadas hasta quedar irreconocibles, un trozo afilado de varilla le había atravesado el estómago y sus ojos habían sido aplastados hasta convertirse en pulpa por piedras. No se puede salvar. Aunque logró contener la débil respiración, ya era demasiado tarde. Pronto. Él moriría. Ojin, ¿tú estás bien?, preguntó con voz débil. Ojin miró la pulsera en su muñeca. 3 nudos habían perdido su luz. Antes de que fueran arrastrados por la explosión, definitivamente solo había un nudo sin luz. Estoy bien. Qué alivio. Tos. Fue una tontería. No había nada presente para lo cual fuera adecuada la palabra alivio. Aquí está la información que prometí dar. Hansuko extendió su mano temblorosa que tenía un pequeño USB dentro. ¿Por qué me da esto? La transacción había fallado. Ninguna de las promesas de Ojin se cumplió. No pudo salvar al hijo de Zuko, ni tampoco pudo salvarlo a él. ¿Pero por qué? Yo tengo una petición. Aguantando su débil aliento. Una vez más. Escupió la misma súplica que antes mientras golpeaba su cabeza contra el suelo. Una vez que sobrevivas de este lugar, Jumbo, por favor encuentra a mi Jumbo. Sintió una sensación de hormigueo, como si insectos estuvieran arrastrándose por su piel. Su lengua ardía como si estuviera chamuscada. ¿Qué palabras tenía que decir? No hay necesidad de encontrarlo. Tu hijo ya murió hace mucho tiempo. ¿Esas eran las palabras que debía decir? Ese niño es un poco travieso, ¿sabes? Ojin no lo sabía. A pesar de haber mentido innumerables veces. A pesar de engañar a los demás como si no fuera más que desayunar. Podría ser un pequeño alborotador. Para un padre que le pedía que salvara a su hijo muerto. Él no sabía qué clase de mentira tenía que decir. Pero, aún así, es un niño amable, así que, por favor, sálvenlo. Había siquiera una razón para preocuparse por ello. Todo lo que quería ya estaba en sus manos. No, en sus manos estaba más de lo que quería. Terminó obteniendo una reliquia estelar útil e información, todo gratis. Ahora todo lo que tenía que hacer era decir palabras duras, como si salvaría a su hijo pasara lo que pasara, y luego olvidarse del asunto. Podría simplemente regresar a casa. Podía fingir que nada había pasado y reírse con Eun mientras salían juntos a comprar la cena. Dijo que quería comer carne. Como ya era tarde, tampoco estaría mal tomar una comida ligera con hamburguesas. Fue un asunto sencillo. No había nada difícil en ello. Ni siquiera había motivo para pensar en ello. Le dolía la cabeza. No era más que una persona que había conocido hacía un par de horas. No había una historia detallada ni tampoco antecedentes significativos. No fue más que una de esas desgracias comunes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy sintiendo esta sensación de mierda. Oh, señor Arsa, ese bastardo todavía está vivo. Se oye una voz frívola. Vaya, sobreviviendo a esa explosión, parece que los rumores sobre el lobo relámpago eran ciertos. Hay mucho ruido.
El aspecto más importante a la hora de mentir. No me interrumpas. Comillas, iré a cuidarlo. Paso, paso. La voz frívola comenzó a acercarse. Wap, Kuga. Agarrando la cabeza de la persona que entra corriendo. Salpicar. Lo estrelló contra un trozo de varilla de refuerzo que sobresalía. La varilla atravesó el centro de la frente del hombre y salió por la parte posterior del cráneo. La sangre pegajosa corría por los lados de los dedos de Ojin. Cállate un segundo. Enderezando lentamente su postura, miró hacia atrás a las personas que lo rodeaban. Comillas, ¿no lo ves? Estoy pensando ahora mismo. Un fuego azul pantanoso ardió dentro de sus pupilas negras y profundamente hundidas. Pensando, Paso, paso. El hombre de piel bronceada caminó hacia él con tranquilidad. Con él llegó el espeso aroma del maná que Ojin olió por primera vez cuando el grupo entró en la fábrica. Él era el dueño del fuerte olor a maná que le hacía torcer la nariz. El Khan Arsa. Un templario de rango medio de la organización Estrella Negra. Comillas, ¿en qué estás pensando? ¿Quizás estás intentando pensar en una forma de sobrevivir a esta situación? No, respondió con firmeza. No pensaría tanto si fuera un problema tan fácil. Hola, un problema fácil. Los ojos de Arsad Khan brillaron con diversión. Escaneó a Ojin de la cabeza a los pies con los brazos cruzados. Sonrisa afectada. Entonces, ¿en qué piensas tanto? Preguntó mientras la punta de su boca se elevaba. Sobre tu mamá. ¿Cómo qué? Ella me dijo que cuidara bien de su hijo tonto cuando falleciera. Es solo que creo que no fui capaz de cumplir mi promesa. Arsad Khan frunció el ceño. Silbido. Sacó una cimitarra que tenía una curva elegante. Punto. Ojin no sabía una palabra de lo que estaba diciendo, aunque podía decir que estaba bastante ofendido. Rápido, huye. Arsad Khan es peligroso, espetó Hansuko. Aunque aún no había recibido su respuesta, gritaba con esperanza al final de su vida. ¡Ay! Una gota de recuperación hecha del estigma de acuario aterrizó en Hansuko. No hizo más que aumentar el tiempo de sufrimiento, pero... Espera ahí y no mueras, viejo. Aún faltaba la última mentira que tenía que decirle.